Estas son las semillas del Maestro. Hoy quisiera compartir contigo algo que quizá te suene un poquito controversial. Y es que hoy quisiera pedirte con todo el cariño y con todo el amor que pudiese tener, no prediques. Sí, escuchaste bien. Quisiera pedirte, por amor, que no prediques. Entonces tú dirás, ¿cómo es posible que este hombre me esté pidiendo que no predique? Cuando en la Biblia abundan los pasajes que hablan y dicen que debemos predicar en todo tiempo. Pues bien, déjame aclararte. Quisiera pedirte que, por favor, no prediques, si es que tú mismo aún no has creído lo que estás predicando. Quisiera pedirte que no prediques, si en verdad tú aún no eres un discípulo del Señor. La Biblia, en el libro de Marcos 16, 14, 15, habla diciéndonos que el Señor, estando sentado con sus discípulos, les reprocha su incredulidad, su dureza de corazón, y luego les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero fíjate, se los comparte y se los pide y se los ordena a sus discípulos, no a toda la gente, a sus discípulos. Hoy es un error creer que Dios está sumamente feliz viendo como todos hablan y hablan y hablan de Jesús y de su amor, sin siquiera conocerlo. El mandato de ir y hacer discípulos a las naciones es a sus discípulos. Y es que hay un principio de vida. Un buen árbol solo puede dar buenos frutos. Un mal árbol no puede dar buenos frutos. O es más, una libutrina ni siquiera puede dar frutos, porque no es un árbol frutal. Solo un discípulo puede engendrar otro discípulo. Y esa es la orden. La orden no es solamente decirle a las personas que Cristo vive. No es solamente decirle a las personas que Cristo les ama. La orden primero es ser discípulos. Ser discípulos nosotros mismos, para luego poder hablar a las personas con ese amor y lograr que esas personas sean discípulos del Señor. Discípulo se define como alguien que aprende. El discípulo es alguien que está dispuesto a ir dejando su voluntad gradualmente para que Él, el Señor, reine sobre su vida, para que le enseñe sus caminos y entonces pueda Él llamarse dignamente discípulo. No todos los cristianos son discípulos. Penosamente y lastimosamente hoy los discípulos escasean. Penosamente la mayor parte de los que hoy predican no son discípulos, por lo tanto no saben lo que están hablando, no saben el peso de las palabras que comparten. Y aunque, para ser sincero, ni siquiera los discípulos comprendemos a cabalidad sus palabras, al menos tenemos una vivencia que nos marca patrones y que con toda honestidad podemos decir: estas palabras nos quedan grandes, pero podemos comprender en un 1%, en un 20% su significado porque tengo una vivencia. Recuerda que los discípulos del Señor vivieron con Él día y noche, día con día, noche con noche, momentos tristes, felices. El Señor no solamente les enseñaba las reglas de la Escritura o de la ley, sino que también les enseñaba educación. El Señor a sus discípulos los capacitaba entregándoles su carácter, de modo que ellos se parecían hasta en su caminar. Eran
irreconocibles uno al lado del otro, porque el Señor había influenciado tanto en ellos, les había enseñado tanto, que ellos caminaban, vestían, hablaban, se expresaban y se movían de la misma manera que su maestro. Entonces, hoy quisiera por favor pedirte, no prediques si no eres un discípulo, porque lo único que harás será estorbar. Penosamente hoy, los cristianos nos demoramos más aclarándole a las personas que no todos somos iguales que en hablar de Jesús. Hay tremenda necesidad de oír, pero de sus discípulos. Conocer al Señor a través de sus discípulos. Y entonces, como está escrito, iremos y haremos más discípulos para el Señor.